Bien, chicas, pues vamos a continuar con nuestra clase de Efesios. Ya vamos a empezar en el capítulo 4 y 5. Ya vimos 3 capítulos, la introducción y revelaciones que el Espíritu Santo nos ha dado. Y vimos cómo eran los de Éfeso, ¿se acuerdan? Y algo no muy diferente de cómo somos actualmente aquí en el país, en Guadalajara, etcétera, que no había mucha diferencia. Los de Éfeso eran pecadores, estaban perdidos, separados de Dios, sin esperanza, igualito que tú y que yo. Pero la esperanza llegó porque Dios tenía un plan maravilloso, un plan en el cual utilizaría a Pablo para dar a conocer su plan. Le dio una misión, lo encomendó para hablar de ese plan que él tenía. Y era decir: Dios te predestinó, Dios te perdonó, Dios dio todo para salvarte a ti. Entonces Pablo llega a Éfeso, un lugar, como les digo, con todo lo que igual que tú y yo estábamos, y ahí había judíos y gentiles. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Los judíos, ellos sabían que ellos sí estaban dentro del plan de Dios. Los gentiles pensaban que no estaban dentro del plan de Dios. Los judíos tenían la garantía, la seguridad de que ellos tenían el sello por su linaje y también por la circuncisión, que ellos eran el pueblo escogido. Pero Dios iba a revelar su plan, que desde un principio él tenía, que era la salvación para todos. Algo que Dios le diría a Abraham cuando lo escogió: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces el mensaje que Pablo lleva es: tú eres predestinado, es decir, fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Fuiste escogida. Eso te tiene que dar seguridad, fuiste escogida para el Señor. Y ese era el mensaje que él decía. Y Dios hace algo maravilloso, porque si tú sabes que Dios te predestinó y Dios pagó un precio, porque para liberarnos, para sacarnos del pecado, solamente tenía que haber una sangre derramada que podía pagar el precio, y esa sangre era la de Jesucristo. Y tienes tú el valor, tú vales cada gota, para que tú sientas que eres valiosa. Él pagó por ti, Dios te perdonó. Y todo eso, chicas, por gracia, no porque hayamos hecho algo. Y eso es lo que Pablo estaba mencionando a los gentiles. Dios tenía un plan por medio de Jesucristo, la salvación para todos. Y era que todo mundo escuchara el mensaje, creyera en el mensaje y recibiera el mensaje. Es el mensaje de salvación. Y si tú estás aquí y tú dices: bueno, yo no he escuchado ese mensaje de salvación, entonces, ¿cómo lo puedo saber? Si tú no lo has escuchado, tu líder de mesa te puedes acercar con ella y te puede explicar más al respecto. Entonces los de Éfeso escucharon el mensaje, lo creyeron y lo recibieron, así como nosotras. Y lo que Dios hace maravillosamente es que hace un cambio en cuanto a la manera de sello para la originalidad de su pueblo escogido, y lo reemplaza con el Espíritu Santo. Lo reemplaza, ya no la circuncisión, sino que el Espíritu Santo es el sello que garantiza que somos hijos, hijas de Dios. Eso es lo que Él hace. Entonces, cuando ya recibimos el Espíritu Santo por gracia, Pablo lo menciona justamente en los primeros 3 versículos. Habla de todas las bendiciones espirituales que tenemos, y que estas bendiciones, como les acabo de mencionar, son grandes para nosotras. Son maravillosas lo que el Señor hizo. Entonces, hay quienes dividen los primeros 3 capítulos y los 3 últimos capítulos de Efesios. Efesios tiene 6 capítulos, y los primeros 3 capítulos los enfoca a que nos sepamos cómo estábamos y lo que nos ha sucedido en Cristo. O sea, las maravillosas cosas que hemos recibido
las grandes bendiciones. Y separa los últimos 3 capítulos, de los cuales hoy nos vamos a enfocar solamente al 4 y al 5. No nos vamos a ir a versículo de estos 2 capítulos, pero eso fue tarea. Entonces yo creo que sí leyeron los 2 capítulos. Entonces de lo que voy a estarles hablando van ustedes a decir, esto yo lo había leído, ya me había dado cuenta de todo esto. Entonces Pablo lo que quiere es decir, tú tienes una nueva identidad en Cristo. Tú eras de esta manera, pero ahora recibes una nueva identidad, y esto es lo que tú adquieres. Todos estos beneficios que tú obtienes por gracia, todo esto, y el poder del Espíritu Santo que está en ti. Adquieres la maravillosa presencia de Dios en tu vida, y es un maravilloso y grandioso poder, magnífico poder. Entonces ya en el conocimiento, y yo lo comparo, hagan de cuenta que el saber cómo estábamos y qué es lo que nos ha sucedido, hagan de cuenta que es como si fuéramos Cenicienta y llega nuestro príncipe azul, que es Jesús, y nos rescata y nos convierte en todas unas princesas. Eso es lo que nos sucedió, que nos diéramos cuenta lo que éramos y lo que somos ahora en Cristo. Eso es de lo que habla Pablo, y todo por gracia. Que estemos conscientes de esto. Entonces Pablo dice, está preso, y él dice, hace una exhortación. Es decir, nos está animando a que nos demos cuenta y hagamos las cosas que corresponden de acuerdo a nuestra nueva identidad. Y miren, yo me acordé, en una ocasión escuché de alguien que mencionó qué es lo que le había sucedido a Cenicienta después de que se casó con el príncipe. ¿Y saben qué fue lo que pasó con la Cenicienta? Después de su noche de bodas, ella se levanta de madrugada, muy, muy temprano. Se levanta la Cenicienta sin hacer ruido, sin despertar a nadie. Se va hasta la cocina, imagínense el desorden después de la fiesta. Ella se pone a limpiar, y con nada de ruido, y empieza a cocinar y a lavar todo y a limpiar. Y entonces está ahí postrada fregando los pisos, cuando de repente entran los sirvientes y la ven ahí. Ellos se quedan asustados, perplejos, y le dicen, ¿qué está haciendo? Esto no debería de estar haciéndolo usted, ¿no? No le corresponde. Así es como muchas veces estamos nosotras. La posición de la cual Dios nos sacó es otra. Nos sacó de servidumbre a realeza. Ese es el cambio que ha hecho en nosotras, en nuestras vidas. El sábado pasado fuimos a Gabriel y yo a comer con unos consuegros, los papás de mi nuera, y fuimos a un lugar donde venden antojitos riquísimos mexicanos. Entonces, les comento esto por la cara que tenía el mesero, porque se acerca conmigo ya después que pidieron los demás, y me dice que voy a cenar, fui a comer, que voy a comer. Entonces yo le pido un pozole, yo digo un pozole, y entonces él me dice, mini, ¿verdad? Y tenía ahí los diferentes tamaños de los platos. Entonces me dio pena decir el extra mega grande. Entonces dije, ok, el que le sigue del extra mega grande, ¿no? Y entonces me dice, con carnaza, ¿verdad? Y yo, no, con cachete, trompa, oreja y una pata, le digo así, ¿no? Y me dice, y carnaza, ¿verdad? Le digo, bueno, pues aquí insiste también, póngale carnaza, ¿no? Pero le digo, pero póngale mucha carne, o sea, no nomás me la voy a enseñar, que se ve el plato grandote. Y ya casi se va, y le digo, una cosita más, una flauta así con todo de carne, ¿no? Entonces su cara fue así como que, órale con esta princesita, ¿verdad? Y ojalá nuestra reacción fuera así como esto. Tal vez él se imaginaba otra cosa que iba a pedir, porque ya me había como catalogado que lo que iba a pedir, pero le sorprendió.
Pero así es como nosotras podemos sorprender con la forma de que reaccionamos si no corresponde a quienes somos. Corresponde la forma en que actuamos a quienes ahora somos. ¿Sabes? Puede ser que estamos actuando de una manera en la que éramos antes, ya no ahora. Hagan de cuenta que la transformación que hizo Dios en nuestra vida es como si nosotros, nuestra manera de ser y de reaccionar era igual a una pieza en círculo que la metes a un círculo. Estábamos perdidas, pecadoras, etcétera, pues concordaba todo lo que éramos antes. Pero Dios hace esa transformación en nosotras y nos convierte en esas lindas princesas, y ahora imagínense que somos un triángulo. Pero cuando queremos actuar de la misma manera pasada, ya no embona, ya no entra esa pieza, porque Dios nos ha transformado. Entonces Pablo es lo que está diciendo, hace una exhortación a que vivamos de la manera como corresponde. Y él menciona qué virtudes son las que corresponden, porque pues nos tiene que decir Pablo qué es lo que corresponde, y habla de ciertas virtudes que parecerían que son sencillas, pero no lo son. Y es que las virtudes que corresponden son ser humildes, ser amables, pacientes y tolerantes en amor. Resulta como sencillo tener estas virtudes, pero la verdad es que ¿cuál es la manera que regularmente reaccionamos? Y vamos a hacer la comparación con las virtudes que debemos de tener ahora en Cristo y las cosas que teníamos o seguimos teniendo, porque queremos seguir vistiéndonos de Cenicienta. Ya traes tu vestido de princesa y lo que hacemos es quitárnoslo y nos ponemos el de Cenicienta. Y estamos ahí, friegue y friegue. ¿Sí o no? Y ahí va la comparación. Dice Pablo que seamos humildes, pero lo que realmente llegamos a actuar como lo contrario es que somos soberbias. Es para que te pongas a pensar, ¿cómo me vestí hoy? Yo no sé tú, pero en la mañana de repente nos tardamos en decir cómo me visto, qué me pongo. Y de la misma manera, ¿me voy a vestir de humildad o voy a traer en mí soberbia? Esa es mi manera de reaccionar. Dice que seamos amables. Y esto, chicas, ahorita, en este tiempo, ¿qué tanta amabilidad encuentras? No, encuentras aspereza, hostilidad, reacciones groseras. Esto es el pan de cada día. Vas a algún lado y la reacción como la que te tratan es así. Y en nuestra propia casa, ¿cómo es? ¿Hay amabilidad? ¿O hay esa manera áspera y hostil de reaccionar? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con descortesía? Dice que seamos pacientes. ¿Y se acuerdan? ¿Mujeres desesperadas? Somos mujeres desesperadas. Yo soy la primera. Ayer tuve que ir a hacer el cambio de algo que compré y que no nos sirvió, y voy a hacer el cambio de verdad. Me temblaban las piernas de desesperación. Era así como, eso de ser paciente no es nada fácil, ¿sabes? Era como que no se me note que estoy desesperada porque, no sé, una hora en una fila de que solamente tenía una persona delante de mí, era como, no es posible. Pero tenemos que ser pacientes, tener esta virtud y la amabilidad acompañándola. Cuando tu reacción es, ¿por qué no me atiendes ya? No es como, sí, yo aquí espero. que salga la princesa, ¿verdad? Esa es la que tiene que salir, eso es lo que Dios quiere que hagamos, y que seamos tolerantes en amor. Y no queremos tolerar nada. No queremos ser tolerantes. Estas virtudes que habla Pablo que tengamos, ahora que es nuestra nueva identidad, las menciona para algo en particular. Lo menciona para situaciones que suceden en la iglesia. Y él dice, esto sirve para que se guarde el vínculo de la paz. En paz. Y habla de ciertas cosas que debemos de mantener la unidad. Y esas cosas son, hace una lista. Dice, porque hay un solo cuerpo.
hay un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe, un solo Dios, Señor y Padre. Y tú dirás, pues sí, suena como muy sencillo, que sí, cierto, yo lo creo, es un solo Dios, es un solo bautismo, una sola esperanza, etcétera, etcétera. Pero Pablo está hablando aquí porque acuérdense que Dios había unificado, su plan en Jesucristo era hacer un solo pueblo. Entonces ya no solamente judíos y gentiles, sino todos, todos. Y cada uno traía su propia ideología de cómo era Dios y cómo era la esperanza y cómo se tenía que realizar cada cosa. Entonces él dice, o sea, todo tiene que haber una unificación de cómo es la verdad. Es decir, tú puedes traer lo que tú crees que es la forma del bautismo, la forma de Dios, cómo ves a Dios como Padre. Ayer escuchaba a alguien que decía, a mí me enseñaron que la salvación se puede perder. ¿Sabes? Estas cosas que son las cosas con las que tú llegas a los pies de Cristo, llega a ti la verdad. Pero puede ser causa de división entre la iglesia, porque si no actuamos con las virtudes correctas para poder traer esa verdad, puede ser una situación de conflicto. Sino que con paciencia, amabilidad, podamos llegar a un entendimiento y poder tener esa paciencia. Aquellos que están luchando por lo que creyeron y se arraigó en sus vidas, tiene que llegar lo nuevo. Entonces tenemos que ser amables y amorosos en mostrar la verdad. Pero no se trata de una unidad en la cual tú vas a seguir creyendo equivocadamente. No, es mostrar la verdad, pero esa verdad tiene que, con las virtudes, ser pacientes. Por eso Pablo dice, sí, esto es verdad, pero tenemos que ser pacientes y que no sea causa de división. Y en esa unidad que tenemos que buscar, para eso se instituyeron dones. Y habla de 5 dones que son los principales. Porque si se trata de unidad, no se trata de uniformidad. Dios nos hizo su cuerpo y diferentes partes y cada uno cumple su función. Y habla de estos dones principales. A unos hizo apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todo esto con una finalidad. La finalidad de repartir estos dones, y obviamente ahí se desprenden muchísimos dones más, pero estos son los principales para la edificación de la iglesia. Es para capacitar a los santos. Somos llamadas santas, chicas, porque lo que significa es que fuiste apartada para Dios. Y aquí se encierra que Dios te había escogido, te había apartado. Entonces es para que seamos entonces capacitados con un propósito, el propósito para llevar a cabo una misión. Y todos estos dones funcionan para esto y para otra cosa más, para que ya no seamos como niños. Habla en la Biblia de las virtudes de ser como niño, como algo que tenemos que tener para aceptar y recibir. Pero también aquí habla Pablo que es riesgoso. Cuando eres como un niño no tienes la madurez, porque el riesgo es la ingenuidad de un niño de creer todo. Ese es el riesgo. Si tú piensas en un niño, el riesgo que tiene es que puede ser engañado y le pueden decir, ven, yo te voy a dar un dulce, ¿sabes? Y eso es lo que sucede en la iglesia. Si nosotros somos como niños, va a llegar alguien a decirte una cosa contraria a la verdad, pero si no la conocemos, expuesta por todos los grupos de los dones que nos pueden fortalecer y animar y enseñar, entonces no vamos a crecer y madurar, y lo que va a suceder es que vamos a estar, dice, que son llevados por todo viento de doctrina. O sea que hoy me dijeron que tengo que hacer esto y que la palabra de Dios dice esto, lo creo. Y mañana me dicen otra cosa y entonces me voy para este lado. Y no crecemos y maduramos. Y Pablo quiere que nosotros crezcamos y maduremos. Ese es su objetivo con enseñarnos. Siempre un cuerpo bien cimentado y agarrado con la cabeza que es Cristo. Un cuerpo sin cabeza no puede vivir. ¿Verdad que no? Cuando yo pensé en esto de un cuerpo sin cabeza, se me vino a mí la imagen terrible y terrorífica
que me traumó de niña. Seguramente ustedes ya más o menos tendrán una idea de qué fue el trauma que yo viví, ¿verdad? Pero mi mamá en casa llegó a criar puercos y criar gallinas. Ah, está peor, yo nomás pensé en la película. Así pasó cuando mi mamá dijo, ay, pues hoy vamos a hacer un caldo de pollo, ¿verdad? Un caldo de gallina. Y yo, pues está bien. Entonces se fue al patio y ven para que me ayudes, ¿verdad? Pues que me ayudes. Entonces, agarran la gallina por la cabeza y ¿alguien más también vivió eso? Ay, chicas, club de las traumadas. No, bueno, está haciendo eso y de repente vuela el cuerpo de la gallina y se queda con la cabeza. Cae la gallina y el cuerpo y así. Imagínate ver allí sin cabeza la gallina. Espeluznante, hasta que caía. No podía seguir así, ¿no? Sin cabeza. Así nosotras necesitamos estar pegadas como iglesia. Somos el cuerpo, Él es la cabeza. Tenemos que estar ahí pegadas a la cabeza que es Jesucristo, siendo nutridas, siendo dirigidas por Él. Es la madurez que Pablo quiere que tengamos y que no seamos engañadas. Estos 2 capítulos Pablo se encarga de decir estas cosas. Digo, insisto, tienen que vivir de la manera congruente que corresponde de acuerdo a quienes son ustedes ahora. Tienen que vivir de acuerdo a esto. Y hace una serie, una lista. Pero aquí menciona algo, dice, ya no vivir como antes. Antes, y se está refiriendo a que particularmente como los gentiles, ya no vivan como los gentiles. ¿Cómo eran los gentiles? Dice que los gentiles estaban en la vanidad de sus mentes, como tú y que yo, igualito. Así, antes de conocer a Jesucristo, nosotros nos guiábamos por nuestro propio entendimiento. Y él menciona, y estaban en su ignorancia. Quiere decir que como no teníamos el conocimiento, actuábamos de una manera ignorante. ¿Sabes? Pero también dice por la dureza de su corazón. Quiere decir que por ignorancia o porque no quiero recibir la verdad. Y entonces dice, se perdieron toda sensibilidad y se entregaron a hacer lo malo. Eso es lo que sucedía con nosotros. De repente dices, ¿por qué la reacción de tanta maldad? Porque se pierde la sensibilidad y se entregan completamente a la maldad. Así era como estábamos antes. Pero ahí pone la lista, si la pueden poner por favor, dice, ya no vivir como antes, y si es que en verdad aprendieron, dice, y habla de despojarnos del viejo hombre, en dado caso nosotras de la vieja mujer, ¿verdad? Dejar a un lado a la vieja mujer, y habla de vestirnos de la nueva ropa, y lo compara como antes estábamos en tinieblas y ahora somos hijas de luz. Él menciona, somos hijos de luz. Antes estaba viciado por los deseos engañosos, era la manera en la que actuábamos. Y ahora somos creados a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. ¿Qué era lo que vivíamos antes? Y él hace esta comparación. Si antes lo que sucedía en nosotras es que era habitual mentir, porque como en automático, pues así te salía, ¿verdad? ¿Cómo salgo de este problema? Pues con la mentira. Dice, ahora hablen la verdad. Eso es vestida de luz. Eso es tener el nuevo ropaje. La otra cosa que menciona es que si antes te enojabas, ¿qué crees? Ahora sí nos podemos enojar también. Pero aquí, algunas se ríen y dicen, ay, qué bueno, porque me puedo enojar. Sí, puedes enojarte, pero aquí el detalle es que no peques. Dice estas cosas, no se ponga el sol sobre tu enojo y no des lugar al diablo.
no dejes pasar el tiempo enojada. Está bien, la reacción está bien que te enojes, pero no haya una reacción en la cual tú ofendas a alguien, tú lastimes a alguien o peques con esta reacción. Y que no des ocasión al diablo, porque él está buscando en qué ocasión entrar a tu vida y entonces decirte: sí, ya ves cómo es todo lo que te hizo, ¿cómo te vas a dejar? Tú también regrésasela, se lo merece. Y entonces estamos dando ocasión a que el enemigo entre. O mira, nadie te quiere. Cosas en donde le damos entrada. Entonces podemos enojarnos, pero no dar entrada al enemigo, ¿sabes? Vestirnos de esa manera. El que robaba, no robe más. Y aquí menciona, pues ahora no robas, sino que trabajas y además compartes. Esto tiene que ser el cambio, la manera diferente. Palabras obscenas. Eso era como, pues es que así soy, así me sale, así hablo. Es la manera que crecí y ya no se me puede quitar. Claro que se puede quitar. Acabamos de ver Santiago, todo lo de la lengua, que no solamente abarca esta parte de palabras obscenas, sino que chismes y todas las cosas que destruye un pequeño miembro en nuestro cuerpo. Entonces aquí habla, ok, si esto sucedía en tu vida, ya no suceda más, sino que salgan las palabras que sean apropiadas para la edificación de los que escuchan. ¿Qué es lo que escucha la gente? ¿Lo que escucha es bueno o le asusta? No sé si a ti te ha llegado a asustar de repente que escuchas, wow, ¿sí? Y dice que de una sola fuente sale agua dulce y agua salada, y eso es lo que llega a pasar. Otra lista que menciona, y esta me voy a ir más rápido, es: antes vivíamos en amargura, en ira, gritos, calumnia, con inmoralidad sexual, impureza, avaricia, conducta indecente, tonterías, bromas groseras. Así éramos. Pero dice que ahora seamos bondadosas, misericordiosas, que perdonemos. Y menciona la forma que perdonemos, porque luego podemos salirnos con la manera en la que nosotros queremos. O sea, te perdono pero no olvido. Te perdono pero ya no te hablo. ¿Sabes? Y él dice, perdona de la misma manera como nos perdonó Jesús. De la misma manera. Y ¿sabes cómo perdona Dios, verdad? Dios dice, te perdono y nunca más me acuerdo de tus pecados ni te los voy a recordar. Ya. Pero nosotros sí los recordamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y toda la listita ahí, ¿te acuerdas? Que seamos imitadoras de Dios, andar en amor como Cristo nos amó, en acciones de gracia, con bondad, justicia y verdad. Si ya somos hijas de luz, seamos princesas, no sigamos comportándonos con el viejo ropaje, porque nos quitamos ese vestido de princesitas y nos ponemos la vestimenta sucia. Es lo que hacemos, pero ya no corresponde, ya no queda de esa forma. Y aquí hay algo que menciona. Estábamos con la alabanza diciendo, hay uno que está junto a mí. Está junto a mí entre las llamas, entre los problemas, pero está junto a ti en todo momento, ¿sabes? El Espíritu Santo con el que fuimos selladas está con nosotras todo el tiempo. Y a veces lo queremos utilizar solamente en los momentos que lo queremos y decimos, ahora sí venga tu poder y autoridad sobre mí. Y en otros momentos, cuando actuamos como corresponde, queremos que esté también Él diciéndonos cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar. O ahí decimos, no, aquí no. Y te voy a decir por qué. Porque Pablo dice, cuando nosotras nos ponemos el ropaje sucio, lo que hacemos es entristecer al Espíritu Santo. Lo ponemos triste. El Espíritu Santo es una persona y se entristece. Y yo me acuerdo cuando mi hijo estaba en la primaria, fui a una junta, ya saben, junta de padres,
Y al final de la junta me dice la maestra, muy apenada: señora, por favor, perdóneme, no le quiero quitar tiempo, yo sé que usted está muy ocupada y siempre va deprisa y trabaja tanto, pero quiero hablar con usted, de verdad, me urge. La he mandado llamar muchísimas veces y me empiezas a decir la lista de cosas de las que mi hijo estaba haciendo, mi bebé, mi pequeño precioso, y yo en ese tiempo no trabajaba, ¿sabes? O sea, todo lo que había dicho y que había esquivado y demás. Y la verdad, el sentimiento que tuve fue de mucha tristeza, fue de asombro, fue decir: es que esto yo no le he enseñado, todo lo que he hablado con él, todo lo que le he dicho, y hacer todo lo contrario. La verdad me llené de tristeza, estaba choqueada, de verdad. Y es el ejemplo que se me viene. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo? Estás ahí junto a mí, está junto a nosotras y ve que nosotros desechamos ese ropaje maravilloso y nos ponemos el sucio, que ya no nos queda, pero lo queremos seguir utilizando. Y el Espíritu Santo se entristece. Ya no corresponde. La manera de actuar como antes no corresponde a la nueva identidad que tenemos en Jesucristo, con las virtudes, con la forma que Él quiere que seamos y demostremos a los demás. Además dice, da vergüenza. Eso dice Pablo. Da vergüenza las situaciones en donde no se da testimonio en la iglesia. Y da vergüenza, dice. Y yo les puse este ejemplo acerca de una cenicienta, un ropaje y una princesa. Pero Pablo pone otro ejemplo, y seguramente ustedes también lo leyeron, porque él pone el ejemplo y dice: levántate o despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Él pone el ejemplo de estar muertos, de estar dormidos. Dice: no estás muerto, estás dormido, estás dormida, porque realmente tú ya estás viva. Acuérdense cómo dice que antes nosotras estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. Entonces, cuando dice Él: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, quiere decir que estamos actuando como muertas, pero en realidad estamos dormidas. ¿Qué dirías tú si vas al cementerio y ves a alguien que está ahí y que no se quiere ir de ahí y está así como haciéndose el dormido? O más bien dormido, pero no está muerto, está dormido. Yo el otro día, cuando estaba mi hija chiquita, la llevé a una pijamada y yo quería capturar la imagen de cómo estaba ella dormida, pero obviamente no estaba dormida, entonces le dije: hazte la dormida. Y ella se acuesta y se hace la dormida, pero obviamente en la foto aparece como con el ojito así de que me estoy haciendo la dormida, ¿no? Eso es lo que sucede, y así es lo que dice Pablo. Tienes que darte cuenta que Dios te dio vida y no actuemos como una persona que está muerta, que no tiene esperanza. Tenemos esperanza en Jesús, tenemos esperanza en Él. La intención que tiene Pablo con esto que nos dice es que estemos muy, muy atentas, que estemos atentas y nos demos cuentas, conscientes, atentas y conscientes a nuestra manera de actuar. Miren, yo seguido me pierdo. Sí, me pierdo porque soy despistada y porque no hay Waze en mí, en el celular, y si no tengo internet es de lo peor. Pero si ya me perdí, ¿vieron? Quiere decir que tenemos que estar atenta, porque yo muchas veces reacciono en automático, aun cuando tenga el Waze, y el Waze tiene que hablar. Hay quienes lo están mirando, yo no. Yo tiene que estarme diciendo, porque si no yo me voy. Y si no me dice, da vuelta en tantos metros, sí es cierto, porque me distraigo. Y eso es lo que dice Pablo: no te distraigas, tienes que estar atenta,
Porque vas en automático y, le echas una mentirita y, ándale, tengo que hacerme consciente. Y poco a poco estarte dominando y reaccionar. Eso es lo que dice, por eso dice, no actúes como imprudente y no actúes como insensata. Actúa como prudente y como sensata. Que estas son quienes comprenden la voluntad de Dios. Es así como debemos de estar muy conscientes. Es lo que Pablo dice, digo y insisto y les exhorto, estén muy conscientes de su manera de actuar cada momento. Y fíjense bien, él dice estas dos cosas y es la comparación de dos embriagueces. Por eso lo menciona. Tienes que estar tan atenta que no te embriagues con vino. Porque ¿qué pasa si nos embriagamos con vino? El vino lleva al desenfreno. Quiere decir, pues menos control vas a tener. ¿Qué reacciones vas a tener estando embriagada? ¿Qué reacciones va a haber? Y dice, mejor es que te embriagues con el Espíritu Santo. Y esto quiero mencionar porque hay quienes han tenido pendiente de decir, es que si le doy al lugar a que el Espíritu Santo me embriague, ¿quién sabe qué va a pasar conmigo? No te preocupes. Obviamente hay manifestaciones del Espíritu Santo donde sientes su presencia, sientes un calor maravilloso, sientes una frescura. Dice que hablaban en lenguas, pero es en éxtasis la manifestación, no en un descontrol como en una embriaguez que no sabes lo que sucedió anoche. No, jamás el Espíritu Santo hará algo que tú en tus 5 sentidos no sepas que está pasando. Lo que el Espíritu Santo que está a nuestro lado, la persona que está a nuestro lado, es la que nos ayudará en esa embriaguez en el Espíritu a saber cómo reaccionar correctamente, a que estemos más atentas a su voz. Porque el Espíritu Santo nos puede decir, no eches esa mentira, y nosotros la ignoramos. Mientras que si buscamos tener una relación, esa embriaguez con el Espíritu Santo, será más audible a nosotros, estaremos escuchando mejor su voz. Pablo entonces está insistiendo, tienen que vivir de esta manera y estar atentas. Y por eso pone estos ejemplos. Cada uno de estos ejemplos tiene su razón de ser. Porque dice, las que ser sensatas y prudentes, embriagándonos con el Espíritu Santo que lleva a dar gloria a Dios. Y termina esta parte diciendo un ejemplo a las casadas. ¿Quiénes están casadas? Levanten la mano. Bien, niñas, este mensaje es para las casadas. Y dice Pablo, las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos como la iglesia está sujeta a Jesucristo. Hablando del cuerpo y la gallina sin cabeza, ¿sí? Dice que así igualmente las casadas estén sujetas a su marido como lo es la iglesia a Cristo. También les dice a los maridos, miren, lo que les dice a los maridos, ¿qué creen? No se los voy a decir. No, me acordé que Gabriel en una ocasión dice que llegó una pareja con muchos conflictos y cada uno llegó con su Biblia. Bien listos, bien estudiosos de la palabra de Dios. Entonces cada uno llegó señalando lo que le tocaba al otro. Él decía, mira, tú me tienes a mí que respetar y someterte como la iglesia se somete a Cristo. Así igualito te tienes que someter a mí, mujer, ¿eh? Y entonces ella le dice, sí, pero tú tienes que amarme a mí como Jesucristo amó a su iglesia, que se entregó por ella y murió, etcétera, ¿no? Entonces dice Gabriel que él tomó la Biblia de cada uno, le tachó la parte que no le tocaba. O sea, tú no leas lo del marido, tú dedícate a lo tuyo. Si esto dice que hagamos, te digo por qué, porque entonces estamos siendo de testimonio. La gente ve la manera en que actúas, que corresponde a que tu nueva identidad, y tu nueva identidad como esposa es que tú te sujetes a tu marido. Esa es la nueva identidad. Pablo quiere que vivamos de una manera que corresponde, que seamos congruentes.
Eres una princesa. Dile a la que tiene a un lado, eres una princesa. Ya no estés fregando como Cenicienta. Eres una princesa. Chicas, vamos a actuar como princesas, como hijas de luz. Él pagó un precio. Tengamos presente eso. Él pagó un gran precio para rescatarnos. Esa zapatilla se amolda a cada una de nosotras. Es flexible. ¿Me queda, soy suficiente? No doy el ancho. No lo das, pero por su gracia Él te pone la zapatilla y sí te queda y eres transformada. Somos transformadas por la gracia de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al que está a nuestro lado, que es el Espíritu Santo, que nos ayude. Lo tenemos a nuestro lado para que nos ayude a vivir de la manera que corresponde. Amén. Vamos a orar, porque tienen que pasar cosas en su mesa muy importantes. Señor, gracias. Te amamos con todo nuestro corazón y tú lo sabes. Pero también sabes que tenemos esta carne, Señor, que se quiere ir hacia esa parte sucia, Señor. Así que te pedimos, Espíritu Santo, tú que tienes el poder y la autoridad, que nos ayudes. Queremos embriagarnos en tu presencia y poder escucharte y poder ser dirigidas por ti. Ayúdanos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro ayudador. Ayúdanos a ser de testimonio, que seamos como tú quieres, Dios, hijas de luz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.